Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también por YouTube. Hoy tenemos como invitado al economista Joselo Andrade. Él es del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda hay preocupaciones. ¿Qué pasa con la economía ecuatoriana? ¿Cómo se proyecta para el próximo año? Escuchamos al presidente Daniel Noboa en una entrevista decir que este trimestre va a ser bastante importante en esa materia. ¿Cómo ve usted las cosas? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Fernando. Yo creo que en el Ecuador estamos recorriendo en materia económica por algunos, digamos, aciertos importantes. Por ejemplo, en materia comercial estábamos firmando acuerdos comerciales. En términos de riesgo país, el riesgo país venía descendiendo con el paso del tiempo, y sin embargo momentos como estos en que las paralizaciones entorpecen el funcionamiento normal de nuestra economía, pues vimos de inmediato a este indicador repuntar nuevamente, digamos, orillando al Ecuador hacia ese pasado que tenemos que dejar atrás. Y cuando me refiero a ese pasado que tenemos que dejar atrás, es que es hora de empezar a hacer la tarea en lo económico. En parte se estaba haciendo, y sin embargo este tipo de acontecimientos no contribuyen al normal desarrollo del país. Lamentablemente hay que decir que, por ejemplo, el tema del petróleo ya complicaba. Recordemos que no se podía seguir explotando el ITT. Se suman estas manifestaciones y es eso lo que no permite al Ecuador tener, por ejemplo, la inversión por las inseguridades en el ámbito público, físico, material, y en el otro, en el legal también. Claro, o sea, mira, si vemos la medida de eliminación del subsidio del diésel es necesaria, importante y hasta cierto punto tomada con retraso. Al fin estábamos dando también un paso en esa materia que el país requería, precisamente para poner en orden la economía, para poner a marchar, digamos, al sector privado incluso, porque esto es parte del sinceramiento y de lo que hay que hacer en el país. Pero cuando nosotros observamos paralizaciones de esta naturaleza, se pierden millones de dólares. Y esos millones de dólares, digámoslo así, que perdidos, de alguna forma se expresan en estancamiento, en falta de reactivación, y no contribuyen a lo que necesitamos hacer en el Ecuador. Ya se empezaba a hablar de una asamblea constituyente que tiene sus desafíos, que tiene sus dificultades, y en este momento, lejos de estar hablando de esos temas, de los temas importantes que deberían, digámoslo así, ser parte de la elaboración de esa nueva constitución, pues estamos mirando si el paro continúa, si se paralizan las calles, si matan a alguna persona, o si el movimiento indígena o cierta facción del movimiento indígena se porta de manera, digamos, demasiado violenta. El presidente reportaba y decía que han crecido las ventas, que se proyectaba un crecimiento de la economía. También que iban a mejorar estas que han venido paulatinamente generando buenos resultados, como son las exportaciones. Pero si seguimos con este tipo de medidas, en la actualidad ya no son tantos en las calles, pero los que están son tan violentos que impiden, por ejemplo, la vida normal diaria del comercio, de la economía, de la producción, como hemos visto especialmente en las provincias del norte. Claro, al igual que en las redes sociales, a veces son muy pocos pero bulliciosos, y en este caso en las calles pues está pasando exactamente lo mismo. Y reitero, y más claro, es público y notorio para todos los ecuatorianos, esta no es la forma de dialogar, esta no es la forma de llegar a acuerdos. Además de que en el caso del subsidio al diésel, pues era una medida necesaria, era algo que se tenía que hacer, porque cuando tú tienes un subsidio, tú distorsionas la economía en dos sentidos importantes. Primero, te hace vivir en una ficción, según la cual, digamos, no vives acorde a la realidad, vives de alguna manera con un apoyo que no es real, que te permite hacer operaciones que crees son, digamos,
tienen algún tipo de rentabilidad económica y realmente no la tienen. Y por otro lado, ese recurso se obtiene de las arcas fiscales a través de impuestos tarde o temprano. Como sucedía con el tema del subsidio al diésel, pasa más o menos, para ponerle números redondos, Fernando, cada año nosotros tenemos alrededor de 5.000 millones de déficit de dólares en el déficit fiscal. Y como no tenemos la plata suficiente para financiar el subsidio, lo que hacemos es ir por esos recursos al extranjero. ¿Qué pasaría en condiciones normales en un próximo año cuando ya no tengamos que cubrir estas compensaciones? Ya no tendremos que ir por 5.000 millones de dólares, sino por 3.800, por ejemplo, suponiendo que sean 1.200 millones de dólares los que nos ahorremos. Es decir, vamos a tener que ir a prestar menos. No es que nos sobra la plata, nos falta, y eso es algo que debemos entender los ecuatorianos. En este sinceramiento de la economía, el presidente de la República efectivamente fue por las compensaciones. Dice que el Fondo Monetario no estaba muy de acuerdo con aquello. Igualmente ha expresado que tiene sus límites, 8 meses, 6 meses en otro caso para los transportistas. Pero usted bien dice, habrá que llegar en un momento a que ya no se requiera ese tipo de recursos, incluso para compensaciones, sino para desarrollar el país, claro, para una vida mejor, prosperidad para todos. Pongámoslo en términos de 10 años. Teóricamente, si nos ahorramos 1.200 millones de dólares en el plazo de 10 años, tenemos 12.000 millones de dólares ahorrados. Ahora, a esos 12.000 millones de dólares ahorrados en un plazo de 10 años, tenemos que restarle las compensaciones el día de hoy. Supongamos que sean 800 millones de dólares en este año durante un tiempo. Entonces ya estamos hablando de 11.200 millones de dólares que el Ecuador no va a tener que ir a prestar a los mercados internacionales, porque no es un dinero que tenemos. Es un dinero que no tendríamos que prestar, así que de alguna forma esto incide digamos, en una tasa de crecimiento de la deuda a la baja, lo cual es conveniente porque no se puede vivir del préstamo, y además debemos entender que esos préstamos tarde o temprano se pagan con mayores impuestos, y los impuestos inciden en el desarrollo de la economía cuando se vuelven una carga sobre el empresariado, que de por sí ya está muy agraviado con los problemas de seguridad, con el exceso de regulaciones existentes y con los altos impuestos que tenemos en Ecuador. Se viene una constituyente, en ella debe constar aspectos muy esenciales, fundamentales, como es el tema de los sectores estratégicos, estos que son ineficientes cuando los manejan empresas estatales. Por en definición. otros casos no podemos explotar la riqueza natural que tiene el Ecuador y que la necesitamos. Por motivos ideológicos, estamos en teoría desmantelando el tema del ITT y estamos perdiendo una cantidad ingente de recursos que necesita la ciudadanía o el país. Y por motivos ideológicos hemos incorporado en el pasado en la Constitución que hay unos sectores estratégicos que no pueden ser tocados ni con el pétalo de una rosa del sector privado. Y gracias a eso es que pasamos 14 horas de apagones tiempo atrás. Debemos permitir a la iniciativa privada ingresar en eso. Gracias a Dios, yo creo que este tiempo, digamos, a esta idea le ha llegado su hora. ¿Por qué? Porque en el pasado, Fernando, recuerdas, hemos hablado a lo largo de años de tratados de libre comercio, pero 10, 15 años atrás, utilizar la palabra TLC era casi una mala palabra. La utilizábamos las personas que estábamos convencidas de que un tratado de libre comercio era necesario, pero sin embargo se te decía, no, utiliza una palabra distinta, dilo de otra manera, habla de acuerdo comercial, habla de negociaciones, habla de cualquier cosa, no digas TLC. Hoy por hoy los ecuatorianos ya entienden que sacar al Estado de la economía en estos teóricos sectores estratégicos es conveniente porque ya vivieron muchísimas horas de apagones el año pasado y esto no le es conveniente al país. Así que yo creo que ha llegado la hora en que podemos aceptar con facilidad este tipo de correcciones que van a poner al Ecuador, digámoslo así, en la senda adecuada del desarrollo. Yo he venido sosteniendo que hay que copiar aquello que está bien y si lo hacen los vecinos puede ser muy bueno para nosotros también. Los resultados del Perú son espectaculares. La cantidad de recursos que llegan, porque hay seguridad jurídica para aquellos que invierten. En el Ecuador también debe constar en la Constitución como acontece en el Perú y ahí tendríamos esa posibilidad de la inversión para el desarrollo. Mira, en nuestra Constitución ideológica ya tiene algunos elementos que hay que cambiar y mucha gente habla de la parte de la estructura y de la arquitectura del Estado y estoy de acuerdo, es necesario hacer algunos cambios, sobre todo
para poder avanzar. Pero sin embargo, en la parte que llaman dogmática, también tenemos que hacer cambios importantes. ¿Por qué? Porque en la parte dogmática, como la suelen llamar muchos, es donde se listan una serie de pseudo derechos, haciéndonos creer a los ecuatorianos que tenemos derecho a todo. Es decir, no importa, permanece en tu casa, que a ti va a llegar el pan, el techo y el empleo. Vas a tener casa, vas a tener educación, vas a tener luz, vas a tener agua, vas a tener lo que se te dé la gana. Díctame, copio y lo aprobamos y automáticamente resolvemos el problema del país. Lo que sucede es que cuando listamos esos derechos en la parte dogmática, se crean unos compromisos, ya se establecen unas responsabilidades y esto tiene unos costos. Y esos costos no son neutros, porque al final del día ni termina de suceder y por último tenemos a una ciudadanía enojada porque no ve ni su casa, no ve la educación, no ve la energía eléctrica, no ve un sinnúmero de cosas que se han puesto ahí y que no son más que una lista de deseos demagógicos que se da gracias al populismo que nosotros tenemos en general en la política. Ese nuevo marco constitucional legal debe asegurar a los ciudadanos que tengan trabajo a partir no del dictado de una ley, sino de las posibilidades que se abren a través de la inversión. Totalmente. Y el fomento a la producción. Es por ahí por donde debemos caminar y ojalá lo entiendan y no se opongan a esto que puede ser el futuro del Ecuador. Mira, en este momento nosotros tenemos una constitución que fue diseñada por los socialistas del siglo XXI precisamente para crear una jaula totalitaria que no ha permitido al Ecuador crecer ni avanzar. Hoy tenemos que desmontar eso. Que no permitió ni a Venezuela ni tampoco a Bolivia avanzar y crecer. Países empobrecidos, y en el caso de Bolivia, al que se le sacaba lustre y se decía, es Evo Morales, sí, es indígena el que ha logrado este milagro boliviano. Ahí vemos lo que pasa con Bolivia, sí. No tienen ni siquiera pan. Claro, felizmente, y en La Paz hay un pan increíble. Felizmente, hoy por hoy parece que las cosas están cambiando en Bolivia y también se están orillando en una dirección diferente. Pero eso es lo que tenemos que hacer en el resto de América Latina. Y si tenemos oportunidad de ir hacia una asamblea constituyente, pues hay que poner toda la carne en el asador. Hay que desnaturalizar a esa constitución del 2008 en orden a tener un marco de reglas decente, que nos permita trabajar, que le permita a la gente decente, digamos, proyectar su futuro, digamos, organizar su vida y llevar adelante lo que considere su proyecto de vida, sin más limitación que la del esfuerzo y la suerte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos. La Alcaldía de San Borondón continúa trabajando para mejorar la movilidad y seguridad vial de nuestra ciudad. La obra en la avenida San Borondón avanza a paso firme y ya registra un 70% de avance. Seguimos trabajando en el fresado, asfaltado e instalación de tuberías de aguas lluvias en diferentes puntos de la avenida. También continuaremos con la ampliación de la avenida y de los retornos. Recuerda tomar las debidas precauciones e informarse en las cuentas oficiales de @MuniSanBorondón. Nosotros trabajamos en las vías y tú pones el orden. Contamos contigo. Alcaldía de San Borondón. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme, créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en Agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? No. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Nuestro segundo invitado es el experto en materia de seguridad, Mario Pazmiño. Recordemos, él fue director de inteligencia militar. Muchas gracias por estar con nosotros. Hay terrorismo en las manifestaciones, dijo el presidente de la República. ¿Cómo califica un experto como usted? Creo que las protestas tienen que ser dentro del marco
de lo que impone la ley y de lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Las protestas bajo ningún concepto tienen que desbordar hacia lo que es el terrorismo urbano, hacia lo que es la confrontación. Creo que eso lo único que nos deja son saldos negativos y graves, muertos, heridos, destrucción, y creo que no hay una conciencia clara de que ese tipo de incidentes, ese tipo de acciones, lo único que hacen es seguir complicando el escenario nacional. El país necesita trabajar, el país necesita desarrollarse, el país necesita salir del estancamiento, pero organizaciones, a mi criterio, no bien informadas por un lado y por otro lado tratando de subvertir el orden interno, tratan por todos los mecanismos de desestabilizar la democracia y la gobernabilidad en el país. Y eso es lamentable, pero lo que estamos viendo nosotros es que este tipo de acciones se van incrementando. ¿Y a quién beneficiamos directamente con esto? Beneficiamos al pueblo que eh, dice que hay afectación directa por A o B circunstancias. No, beneficiamos a ciertos dirigentes que se nutren de este tipo de protestas para seguirse llenando los bolsillos de plata. Y por otro lado, beneficiamos también al crimen organizado que mientras más convulsionado el país, pues mucho mejor para seguir traqueteando y sacando droga por los diferentes puertos ecuatorianos o por los diferentes sectores de salida de droga. Entonces, hay que pensar en función de país y dejar de pensar en función particular. Hemos leído informes suyos en donde habla de la revolución molecular, precisamente a partir de este tipo de manifestaciones a nivel internacional. Sería bueno que nos explique de qué se trata, coronel. A ver, las protestas sociales que se están dando obedecen básicamente a dos tipos de acciones concretas. Me refiero yo a las acciones que constan en el manual Black Bloc y que es parte de lo que se está empleando en Otavalo, en La Tacunga, en diferentes ciudades y a nivel nacional. ¿En qué consiste este manual? Este manual consiste en diferentes técnicas para enfrentar a la fuerza pública, para desarmar a la fuerza pública y para causar el mayor, yo diría, el mayor efecto dentro de la organización de la fuerza pública. Eso es el Black Bloc. Y esto lo tienen y lo podemos ver. Por ejemplo, el Black Bloc habla sobre cómo disparar hacia los helicópteros que se aproximan a una manifestación. Habla sobre cómo se tiene que lanzar petardos o las famosas bazucas, estas caseras, hacia la fuerza pública. Y cómo se tiene que tomar instalaciones y destruir las instalaciones. En definitiva, es un manual que se emplea no solo en el país, sino a nivel mundial, para actuar directamente en una forma anárquica contra el Estado y la fuerza pública. El segundo manual es el que también se refleja dentro de lo que está pasando a nivel nacional y lo que está pasando especialmente en Imbabura. Ahí, en la revolución molecular disipada habla de que ya no es necesario la gran cantidad de fuerzas, me refiero yo a fuerzas de movilización protestantes de 5.000, 7.000, 10.000, no. Dice que eso ya no es lo correcto, que ese no es el mecanismo, que lo que se emplea al momento es esta técnica de micro eventos que puede darse en una ciudad. Voy a poner ejemplos. En la zona de Otavalo tenemos, hace unos días atrás, cerca de 10 protestas y cierres de vías en la zona este. Eso genera que personal militar y policial concurran a esos microeventos para tratar de pacificar esa zona
y habilitar las vías. Ahí ya usted lo que hizo es ramificar a un contingente militar o policial y desplegarlo en diferentes partes. O sea, debilitó la estructura de masa que tienen estas organizaciones. Por otro lado, pues se crearon ciertos eventos adicionales. En un sector se comenzó a disparar con estas bazucas caseras hacia la fuerza pública. Ahí tenemos otro evento específico. Otro tercer elemento es el que se dio, pues, el momento que el helicóptero comenzó a acercarse o a aproximarse hacia cierta área, pues comenzó a recibir estos petardos dirigidos hacia el helicóptero, sin importar que ahí esté gente, sin importar que es una aeronave, no. O sea, no les importa la vida de las personas, lo que les importa es, pues, seguir con este proceso de terrorismo urbano. Y el cuarto elemento es entrar a destruir, quemar, incendiar un PAI policial o un recinto policial, como lo hicieron en Otavalo. Entonces, eso es revolución molecular disipada, que tiene sus etapas y que va a irse incrementando, pero no solo se refleja en Otavalo o Ibarra, sino que eso lo podemos ver en diferentes partes del país. También en La Tacunga, ahora en Cotopaxi, en Chimborazo. Últimamente se ha visto ya ciertas movilizaciones en Quito. En definitiva, lo que estamos haciendo es jugando ese juego chino que se llama el Go, que es parte de la base de lo que es la revolución molecular disipada. O sea, tener el copamiento territorial con diferentes actores que generen a su vez un desplazamiento de fuerza pública para tratar de controlar. En definitiva, lo que se hace con la técnica de la revolución molecular disipada es desorganizar a la fuerza pública y crearle un desbordamiento de diferentes escenarios que tiene que ir atendiendo. Deberíamos estar preocupados permanentemente todos los ecuatorianos, el Estado y los ciudadanos de que no prosigan estas actividades narcodelictivas o las de contrabando, pero durante la convulsión, ¿se para esa actividad criminal o no? El crimen organizado tiene múltiples actividades y lo que le interesa es que mientras exista mayor convulsión social, pues es mucho mejor para ellos. ¿Por qué? Porque al Estado le toca sacar contingente militar y policial para restablecer el orden en las carreteras con los bloqueos, para evitar que exista destrucción de propiedad pública y privada, y tiene que meter contingente militar y policial para contener estas arremetidas que se dan en ciertos sectores. Entonces, eso debilita el control que venían haciendo las fuerzas de seguridad sobre ciertas rutas, sobre ciertos aspectos de entrega de droga en puertos. En definitiva, lo que estamos viendo acá es que el crimen organizado se beneficia indirectamente de este proceso de desestabilización porque les dejan abiertas las rutas y le permiten mucho más rápido sacar toda esa cantidad de droga que está acumulada de algún tiempo atrás. Esto sin considerar que al momento hay un redireccionamiento de la droga que viene desde el Caribe para territorio ecuatoriano y brasileño por las circunstancias que está viviendo al momento Venezuela y Colombia. Por lo tanto, pues toda esa droga no es que se queda ahí almacenada, no, la droga tiene que salir. Y gran parte de ello, pues, es los puertos ecuatorianos. Por eso digo yo que mientras más se convulsiona el país, es mucho mejor para el crimen organizado. Coronel, vamos a hacer un corte comercial, retornamos para proseguir en este diálogo. Celebramos a Tarifa como mejor lo sabemos hacer, con obras y servicios que garanticen mejor calidad de vida para todos, con un malecón totalmente repotenciado que servirá para que la familia tarifeña pueda disfrutar, con un centro de eventos que se convertirá en ese punto de unión de fiestas para absolutamente todos. Estas Tarifas de la parroquia más linda del Ecuador.
Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. ¡Wow! ¡Qué grandes están tus hijos! Uy, ¿y la empresa cómo va? Gracias. Bueno, ahí vamos. Tratando de crecer. Estamos intentando abrir oficinas en otras 2 regiones. Con aplausos no crece tu empresa, crece con dinero. Por eso creamos la nueva Banca Pyme. Créditos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Solicítalos en agencias Banco del Pacífico. Tu banco. ¿Puedo pagarte con aplausos? Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Además de las consecuencias de la protesta, quiero dialogar con el coronel Mario Pazmiño sobre lo que significa en la actualidad la presencia naval en el Caribe, la presencia norteamericana para neutralizar al narcotráfico. Ha llegado el momento en que, siendo por el Pacífico, por nuestras costas y de otros países por donde sale la droga, deberíamos también tener presencia y cooperación militar de esa magnitud. Yo creo que en cualquier momento este tipo de operación que viene realizando Estados Unidos, pues va a ampliarse y va a ampliarse hacia los otros grandes plataformas, a las otras grandes plataformas de distribución de cocaína de la cuenca del Pacífico. Acá tenemos a Ecuador, que es uno de los principales, yo diría es el principal punto de salida de droga de la cuenca pacífica. Y lo mismo lo harán hacia Argentina, hacia Brasil, porque son grandes distribuidores a nivel mundial de estos estupefacientes. Entonces, en cualquier momento, pues gira aflota o se crea otra para contener, ya que están inmersos al momento en un conflicto contra todo lo que es el narcotráfico a nivel de Latinoamérica y a nivel global. Definitivamente los países necesitan cooperación de las naciones de destino de la droga y en este caso pues uno de ellos es Estados Unidos. Por eso es que insistimos en que la cooperación tiene que ser mucho más grande, más importante. Lo que han hecho con Venezuela pues es claro. Desde algunos años atrás yo vengo manifestando que el país que quiera, no solo el Ecuador, el país que quiera enfrentarse directamente al crimen organizado, pues no tiene la capacidad ni económica, ni tecnológica, ni recursos para poder hacer frente a estas amenazas transnacionales. ¿Qué implica esto? Que se tiene que abrir un espacio de cooperación internacional entre los países que están afectados con los países de destinos de esa droga. Es vital e importante esta cooperación porque de no hacerlo, cada uno de los países y cada una de las democracias va a seguir siendo erosionada por estas estructuras delictivas. Y próximamente veremos pues cómo van cayendo esas democracias. Venezuela es una de ellas, Nicaragua es otra de ellas, Cuba es otra de ellas, no por el tinte socialista, sino que están invadidos de lo que es el narcotráfico. Y Colombia, pues lamentablemente, hay que decirlo, el presidente Petro tiene un origen guerrillero y un origen que está vinculado también con el narcotráfico. Por lo tanto, ese tipo de acciones, ese tipo de posición política que tiene este señor, pues complica el escenario regional y le complica a Ecuador sumamente porque al no haber control en la frontera, lo único que existe es un debilitamiento y una penetración más fuerte del crimen organizado y de las estructuras delictivas colombianas hacia el territorio ecuatoriano.
Coronel, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy para realizar este análisis sobre el tema de las protestas y también la convulsión en el Ecuador. Amigos, recuerden ustedes que tienen la próxima semana una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también síganos por YouTube. Cuando uno se encuentra, el gobierno Daniel Noboa está buscando competitividad equivocado, un país que tiene, nos dice que la democracia puede perder, a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una